Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol, dos noticias, ¿no? Porque han pedido a la FIFA investigar a Munuera Montero para suspenderlo. Y también han entrevistado a Javi, el jardinero, así que importante, ¿no? Partamos con el tema de Munuera Montero. El artículo está a través del debate y dice lo siguiente. El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia personal ante Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para que suspenda cautelarmente al colegiado José Luis Munuera Montero y a sus superiores Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, y Carlos Clos Gómez, director del VAR. El debate ha tenido acceso a la denuncia, donde también se sostiene que no descartan solicitar a la agencia tributaria que investigue los negocios privados de Munuera. Para ello, la denuncia incluye una minuciosa investigación económico-patrimonial sobre el colegiado. Los denunciantes trasladan a Infantino que actúa ante lo que el sindicato considera que es un sinfín de injusticias contra el Real Madrid, que solo buscan perjudicar a este equipo. Pese a ello, desde la organización que dirige Miguel Bernat sostienen que no tenemos ninguna vinculación con el club. Primeramente, detallan varias agresiones sufridas por madridistas durante un cúmulo de partidos. En ese sentido, el texto explica que nos preocupan las agresiones que sufren algunos de los mejores jugadores del mundo, lo que también debería preocupar a la FIFA. Más adelante afirman que esto hay que frenarlo, ya que algunos de los árbitros que dependen de Medina Cantalejo, vinculados aún a la época de José María Enríquez Negreira, no lo hacen, y desgraciadamente va a llegar el día que algunos de estos jugadores top que representan a las mejores selecciones del mundo van a sufrir alguna lesión importante, con el perjuicio que ocasionará al interesado, a la selección de su país, a su propio club, a los aficionados y por supuesto a la propia FIFA. En otro punto de la denuncia se explican los motivos por los que se recurre a la FIFA y concretamente a su presidente y no al Consejo Superior de Deportes, CSD, dependiente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Sobre este organismo, el texto sostiene que dicta muchas de sus resoluciones de manera claramente prevaricadora y en sintonía con las resoluciones políticas, conducentes a garantizar el gobierno a Pedro Sánchez a través de concesiones al independentismo catalán a cambio de votos. Mencionan, por ejemplo, el caso Dani Olmo. También explican a Infantino que, según su criterio, tanto el CSD como la Real Federación Española de Fútbol son instituciones que, por unas causas u otras, se encuentran ajenas a la lucha contra la corrupción en el fútbol español. Los documentos que incluyen la denuncia, a los que ha tenido acceso este periódico, mencionan con detalle las cifras de los negocios privados del árbitro Munuera. En concreto, se pone el foco en la adquisición de inmuebles al contado por parte del colegiado y a las ampliaciones de capital, próximas al $500,000 de euros, en Deportalia Sport SL, tal y como desveló el periodista Jorge Calabres en El Español. Ampliaciones realizadas supuestamente por parte de Sergio Sánchez Castañer, administrador único de esta sociedad, e igualmente de Talentus Sport Speaker SL, la sociedad que fundó Munuera y de la que es socio. Por este motivo, desde Manos Limpias informan a Infantino que no descartan presentar también una denuncia ante la agencia tributaria para que este organismo investigue el origen de los fondos con los que se ha llevado a cabo estas inversiones financieras, tal y como recomienda un asesor financiero consultado por el sindicato. A ver, mira, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece muy correcto lo que están haciendo. Yo creo, honestamente, que la denuncia tiene un pequeño error. Y el pequeño error es incluir al Real Madrid, porque te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Todos sabemos que la FIFA, la UEFA, la Liga, todos están, entre comillas, en contra del Real Madrid. Incluirlo en el documento me parece un error, porque estás quedando como si la denuncia fuera por parte del Madrid, ¿se entiende? Entonces al final estás incluyendo al Real Madrid donde no tiene que ir. Para mí la denuncia debería ser a Munuera Montero, tal y como es, independiente si el Real Madrid tiene quejas o no respecto a este árbitro. ¿Se entiende a lo que voy? Porque es cierto, Munuera Montero es un nefasto, es un vendido, es un corrupto, igual que Negreira, igual que Clos Gómez, igual que Medina Cantalejo. Sin embargo, para mí incluir al Real Madrid en la demanda me parece un error. Me parece bien que se investigue a Munuera Montero, me parece excelente que se critique al CSD, que efectivamente es un organismo que trabaja para el régimen catalán básicamente. Hay que recordar que en España hay una división muy grande entre lo que es España y lo que es Cataluña, y el sector político catalán tiene demasiado peso en el gobierno, y por eso es que se le ha dado esta cautelar a Dani Olmo, las cosas como son.
Pero el asunto es que en este caso Manos Limpias está tomando el tema o lo está abordando de una manera muy real, muy pulcra, ¿no? Porque al final están informando sobre estos movimientos políticos y a mí en lo personal me parece genial. Y también me parece muy bien que se investigue al tema tributario, ¿no? Y que al final por ahí puedan agarrar a Manuela Montero, porque al final es algo demostrable, porque está ante el organismo tributario el tema de los gastos, el $500,000 que se ha gastado Manuela Montero en temas de la empresa, ¿no? Así que me parece genial lo que están haciendo. Sin embargo, hay dos pequeños detalles que yo voy a volver a insistir con, ¿no? Uno es el tema de incluir al Real Madrid, me parece que es un error. No debes incluir al equipo porque parece que estuvieras a favor del equipo, independiente de que tú digas que no tienes vinculación, pareciera ser que estás defendiendo al Real Madrid. Y la otra es lo que dicen por ahí, ¿no? Eso que siempre se ha dicho, que es a llorar a la FIFA, ¿no? Y al final, ¿por qué se dice a llorar a la FIFA? Porque la FIFA nunca hace nada. Ese es el problema. Siempre que hay un problema futbolístico, esto o lo otro, era a llorar a la FIFA, ¿no? Porque la FIFA nunca termina haciendo absolutamente nada. Entonces yo tampoco espero que la FIFA haga algo en este caso. La FIFA solamente hace algo cuando ellos tienen la iniciativa de hacer ese algo, ¿se entiende? Cuando es una sugerencia, cuando es un reclamo, una protesta, usualmente la FIFA siempre se mantiene ajena, ¿no? Así que yo no espero absolutamente nada. Y otra cosa, me parece también muy bien que defiendan a los jugadores, porque a Vinicius lo que le pegan es realmente vomitivo, ¿no? Y al final nunca se hace absolutamente nada. Y me parece correcto que mencione a Negreira para justificar por qué permiten esta cacería contra ciertos jugadores. Y por ejemplo tienes a Lamine Yamal tirándose partido tras partido y nunca le sacan amarilla, y al final es un jugador asquerosamente sobreprotegido, ¿no? Y pasando a la otra noticia, vamos a hablar del tema de Javier. El artículo está a través de Marca y dice lo siguiente: Xavi Hernández es protagonista del último número de France Football. El que fuera entrenador del Barça hasta la pasada temporada rompe su silencio para hablar del fútbol que tanto ama y reconoce que escucha ofertas para volver al banquillo. No descarta nada tampoco lo de entrenar a otro equipo de la liga que fuese rival de su Barcelona. En la prestigiosa revista francesa, el catalán recuerda su carrera como futbolista y su paso como entrenador por Camp Barça, donde piensa que dejó huella. De todos modos, Xavi también dice que no acabó bien y que su cariño al club a veces no le hacía ningún favor. Respecto a lo que le gusta ver, me gusta ver a los equipos que juegan la pelota, a entrenadores como Guardiola, Arne Slot y company, pero también ver los campeonatos de Qatar, Arabia Saudí y Portugal. Quiero que mis jugadores se diviertan, desarrollen un fútbol atractivo para la afición y ganen títulos. Respecto a su futuro, no tengo nada fijado, estoy abierto a escuchar ofertas. ¿Por qué no entrenar en otro equipo de la liga? Busco un proyecto ilusionante, tengo la ambición de ganar trofeos. Respecto a la filosofía, Cruyff me marcó muchísimo. Para mí el fútbol es ante todo un juego. Claro que el objetivo es ganar, pero eso es algo natural si juegas bien y te diviertes en el campo. Mi filosofía se basa en el 4P. La presión por recuperar rápidamente nuestra pelota, la posesión porque si no tengo el balón el 90% del tiempo sufro, la posición, cada uno ocupa un área y sabe dónde está su compañero, y la percepción, entender el juego y anticiparse para tomar las mejores decisiones. Respecto a los mejores entrenadores, la Masía y mi posición en el centro del campo me dieron una ventaja. Siempre vi el fútbol como un todo. No pensaba solo en defender o atacar, sino en construir. Para mí los mejores entrenadores son los ex centrocampistas Guardiola, Van Gaal, Ancelotti, Xabi Alonso, Arteta. Respecto al banquillo del Barça, el Barça ya ha venido a buscarme 2 veces antes de la Porta, pero todavía no me sentía preparado. Por eso estuve 2 temporadas y media en el Al-Sadd, en las que pude entrenar, probar cosas y ganar títulos. Respecto a entrenar al Barça, mi primer año y medio en el Barça fue muy bueno. Terminamos segundos antes de ganar la Liga en el 2023, además de la Supercopa de España. Luego los resultados fueron menos buenos, la salida de Jordi Cruyff y Matteo Alemany fueron duros golpes. El club se encontraba en una de las peores situaciones de su historia, incluso peor que a principios de los 2000. Las expectativas eran muy altas en comparación con mi historia como entrenador. Mi profundo apego al Barça a veces no me hacía ningún favor. Quizás a veces era demasiado sentimental, pero fue un verdadero aprendizaje. Y después habla mucho más, pero me parece que es irrelevante, ¿no? Al final es una entrevista bastante larga,
pero me parece que esto es lo más importante. A ver, mira, respecto a lo que está haciendo Javier, claramente Javier se está postulando para ser entrenador de cualquier club. La cosa es la siguiente, Javier a mí no me parece un buen entrenador, me parece un entrenador bastante malo, hay que decir las cosas como son. Es un entrenador que no tiene un fútbol, que no tiene una idea futbolística, porque al final el Javier del Al-Sadd no era el mismo Javier del Barcelona, porque el Javier del Al-Sadd de la Liga Qatarí era un entrenador que tenía más voluntad, un entrenador que podía plasmar su estilo, entre comillas, a los jugadores, ¿no? Y que al final tenían una identidad. Cuando llegó al Fútbol Club Barcelona, yo recuerdo haber visto al Fútbol Club Barcelona jugar por lo menos 3 o 4 estilos diferentes. Jugaba al contragolpe, a los pelotazos, a los centros, a la posesión rápida, a la transición rápida, etcétera, etcétera. Tenía demasiadas facetas. Se parecía un poco a Carlo Ancelotti y no tanto a Guardiola y a esos técnicos que él tanto admira, ¿no? Al final me parece que Javier tuvo ese problema en el Barça, que no fue capaz de imponer su estilo y al final se dejó doblegar por ciertos jugadores que terminaron arruinando su carrera. Honestamente, yo no creo que Javier Hernández sea tan nefasto, pero para mí es un entrenador bastante malo. Las cosas como son. Me parece un entrenador de medio pelo y que no me parece un entrenador de equipo grande. Las cosas como son. Pero a ver, no todos los jugadores tienen que ser entrenador. Y al final yo creo que Javier no es un entrenador tonto. El tipo no es tonto, es inteligente. El problema que él tiene es que no es capaz de imponer su estilo. No es capitán. Y eso es algo preocupante. Porque al final el técnico tiene que llegar a los jugadores y a mi parecer Javier no llega como si está llegando el técnico del Barcelona actualmente, ¿no? Que es Hansi Flick, ¿no? Y respecto al tema de las expectativas que se esperaban sobre él, mira, yo creo que Javier aquí no se hace un favor porque al final dice, no, que las esperanzas en mí eran desmedidas, pero viejo, tú fuiste el que fundó esas esperanzas, porque ¿qué te costaba en decirle a la gente? Miren, yo estoy aprendiendo, vengo a rescatar al Barça en cierta manera, pero obviamente es un tema que no puedo controlar, es un tema que no se puede de todas formas llevar quizás a un punto muy alto. Tienen que entender que estoy aprendiendo, que es mi primera experiencia en un club grande, así que eso es lo que hay, ¿no? Sin embargo, Javi llegó a vender humo, que eran los mejores, que esto, que lo otro, y al final creo yo que él fue el que siguió vendiendo humo, muy parecido a lo que hacía Laporta, y la única vez que Javier fue humilde fue cuando lo echaron, que dijo que el equipo no estaba para ganar absolutamente nada la siguiente temporada. Y al final creo yo que eso fue demasiado honesto de su parte y eso le terminó costando el puesto, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Igual queda un poco retratado Javier porque llega Hansi Flick y al final hace un milagro con el equipo, un técnico de verdad, ¿no? Y al final termina sacando buenos resultados con una plantilla bastante mala, las cosas como son. Imagínate que Hansi Flick tiene transformado a Rafinha en prácticamente en Pelé. Así que ese es el tema, ¿no? Honestamente yo creo que Javier está para estar en cualquier equipo, pero que sea un equipo de medio pelo, un equipo bastante malo, porque al final siento yo que Javier es un técnico para un equipo que esté luchando de media tabla para abajo y no un equipo grande.